En 1869, el gobierno del presidente José Balta anuló los contratos con los consignatarios nacionales del guano. Tuvo que librar una ardua batalla política emprendida por su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, entonces un joven de 30 años sin conexiones con la élite económica. La clase alta fue muy perjudicada, pero en el momento el Estado ganó en independencia económica. Por otro lado, ese contrato convirtió al financista francés Augusto Dreyfus como único intermediario del Estado peruano para la venta del guano en el exterior. Esa condición de monopolista le permitió manejar la renta guanera y el Estado pronto descubrió que carecía de la autonomía económica soñada. Peor aún, había pasado a depender de uno solo y además extranjero. Es una época que el Perú se endeuda terriblemente. La deuda fue otro proceso, por ejemplo, muy corrompido. El Perú, de los estudios que se hacen para este periodo, representó el 40% de la deuda de América Latina. Brasil era la mitad. O sea, el Perú era, por eso la guerra del Pacífico, ¿no? Porque cuando el guano comienza a decrecer, aparece un producto que ya era el 25% de los ingresos estatales, el salitre, ¿es cierto? Entonces, evidentemente, los objetivos fueron muy claros. Las ganancias del guano se invirtieron sobre todo en construir ferrocarriles y en potenciar las actividades del Estado republicano. Pero estas ganancias extraordinarias fueron muy mal administradas y hubo elevada corrupción, por lo que acabó en una sonada bancarrota cuando se desató la crisis mundial de los años 1870. Fue una época de muchos negociados. Yo tengo la impresión, ¿no?, que el periodo guanero es el periodo más corrupto de la historia del Perú. Los cálculos que he podido sacar de Chen Han, de Bonilla y de Paul Gutenberg, más los míos propios, a mí me dan un coeficiente de corrupción equivalente al 100% del PBI de 1876. El Perú interrumpió sus pagos por deuda externa y quedó inerme frente al estallido de la Guerra del Pacífico. Lo que había comenzado como el sueño del encuentro del tesoro terminó como la pesadilla de la invasión extranjera. La guerra con Chile nos agarra en quiebra fiscal. Pero cuando uno mira el lado de las exportaciones peruanas en ese periodo previo a la guerra con Chile, uno encuentra una economía en crecimiento. Está creciendo la exportación de lanas, están creciendo la exportación de otros productos. Lo que pasa es que de caña de azúcar, de algodón, las exportaciones de algodón después de la guerra de secesión de Estados Unidos suben como espuma en el Perú. Sin embargo, toda esta nueva riqueza de exportaciones, de haciendas, etcétera, no se traduce en rentas al Estado, en impuestos. Y creo que esa es una debilidad enorme del Estado peruano, y es que la riqueza no ha sido nunca el sustento de la construcción fuerte del Estado a través de los impuestos. Hubo una racia abolicionista, como mencionamos antes, de las contribuciones directas, las escuálidas contribuciones directas que existían, el impuesto a la propiedad territorial, llamado contribución de predios rústicos y urbanos, el impuesto que podríamos llamar a la renta, que era la contribución de patentes e industrias, que significaba que los dueños de establecimientos comerciales o industriales, de acuerdo a la categoría de su establecimiento, pagaban un porcentaje de sus ganancias, que era 4%, ¿no? Bastante módico. Todo eso fue aplanado porque no se hizo nuevas matrículas, no se actualizaron las bases sobre las cuales recaía el impuesto, de manera que cuando el Perú termina el doloroso proceso de la guerra con Chile, su historia fiscal debe casi comenzar de cero, ¿no? La reconstrucción económica de posguerra empezó con el contrato Grace, que saneó la deuda externa. Este contrato, firmado en 1889, entregó enormes concesiones a los propietarios de los bonos de la deuda externa, que el país había dejado de pagar hacía 15 años. Por esas razones fue muy contestado y hubo grandes tensiones políticas antes de su aprobación por el Parlamento. Algunos años después, en 1895,
Nicolás de Piérola derrotó al militarismo encarnado en aquella oportunidad en Cáceres y dio curso a una profunda reforma tributaria, de la cual prácticamente nace la modernidad del Estado peruano en la materia. Piérola, en cierta forma, acaba con un tigre de papel en este sentido, pero que era de un simbolismo importante. Un historiador peruano le llamó el fin del Perú colonial a estas reformas que se hicieron en la posguerra con Chile, con la cual terminaron de enterrarse los últimos vestigios del orden colonial, ¿no? Tengo la impresión hasta ahora que posiblemente fue uno de los gobiernos de mayor dinamismo económico, ¿no? Fue un buen gobierno. Por ejemplo, se institucionaliza muchas cosas, se crea un ejército profesional que no había, con la misión francesa. Además, como la minería era mediana, se crea un proceso de industrialización, que lo estudió muy bien Rosemeritor, ¿no? Un proceso de sustitución de importaciones. El gobierno de Piérola toma varias medidas fiscales importantes. Quizás una de ellas es abolir la contribución personal, que es una manera de decir el mecanismo colonial de exacción tributaria de la población campesina queda clausurado y tenemos que pensar en otras cosas. Otra innovación es la generalización de estos impuestos al consumo, que es cierto que habían sido introducidos ya en el gobierno de Cáceres, el impuesto al tabaco, a los alcoholes, pero adquieren una organización más fina durante el gobierno de Piérola. Asimismo, estableció la Sociedad Recaudadora de Impuestos, a través de la cual el Estado centralizó las recaudaciones. En 1905, bajo el segundo civilismo, esta entidad fue transformada en la Caja de Depósitos y Consignaciones, institución que tuvo larga duración hasta ser la base del Banco de la Nación, constituido durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Con la Caja de Depósitos y por más de medio siglo, el Estado peruano se asoció con los bancos privados para organizar el cobro de los tributos. Los bancos comerciales formaron una empresa recaudadora que contrató con el Estado, que le otorgó la concesión a cambio de un porcentaje de lo recaudado. Por otro lado, Piérola creó el Ministerio de Fomento, que modernizó la participación del Estado en la economía. Asimismo, este ministerio le confirió calidad técnica a los planes de obras públicas. Entre otras iniciativas, se halla la modernización de la legislación de minas y comercio. Esas normas estimularon el gran ciclo de inversiones extranjeras de capital que estaba comenzando. Del mismo modo, durante este periodo, se organizaron las sociedades empresariales nacionales más importantes: comercio, minería, industria y agro. Estas sociedades fortalecieron la influencia empresarial sobre el Estado. El mundo entero vivía una fase de gran expansión del capitalismo, motivada por la incorporación de la electricidad a la manufactura y una nueva fase de la revolución industrial.